Yo no creo en los dogmas. Yo, si creo en algo, es en la Esperanza Macarena. Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo de crear puentes con aquellos como yo que estamos empezando y un poco poder aprender de su experiencia y de su trayectoria. Y hoy estoy aquí con un invitado muy especial, que es David Fernández Troncoso, que aparte de muchas otras cosas es mi padre, así que bienvenido. Hola. Y bueno, si quieres empieza presentándote un poco, hablando de tu trayectoria y todo eso. ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues estoy aquí, siempre que hablo de estas cosas digo lo mismo. Porque yo en mi vida no he hecho otra cosa que hacer teatro. Yo no he tenido nunca otra profesión y casi te diría que no he tenido nunca ningún otro hobby. Empecé haciendo teatro siendo un niño y hoy, pues, más de 40 años después, estoy dedicado a eso, al teatro, a la enseñanza del teatro y a la gestión cultural en aspectos relacionados con las artes escénicas fundamentalmente desde hace por lo menos casi 15 años, bastante intensamente. ¿Y por qué o cómo empezaste a hacer teatro cuando eras tan pequeño? ¿Cómo fue esa razón? En realidad yo no sabría decir cuándo fue la primera vez que yo empecé a hacer teatro. Bueno, sí sé la primera vez que empecé a hacer teatro. Pero es más difícil pensar cuándo fue la primera vez que el teatro llegó a mi vida. Porque nací en una casa, mi padre y mi madre, tus abuelos, vivían en el mundo de la cultura. Puedo recordar un día en el cual fui con mis padres en Alcalá a una representación de un grupo que se llamaba Taller de Teatro en el Cristóbal de Monroy, dirigido por Paco Arroyo, creo que la obra era El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Y a esa obra vino como caído del cielo, en realidad caído de Madrid, Alfonso Jiménez Romero. Fue la primera vez que yo conocí a Alfonso y fue la primera vez que yo vi a Alfonso en mi casa con mis padres. Y recuerdo que Alfonso, un magnífico autor de teatro, maravilloso director, hombre de teatro, se llevó toda la noche y yo lo escuchaba primero mientras cenábamos, después ya cuando me fui a la cama, pero lo seguía escuchando, contando historias del teatro, él era un contador de historias maravilloso y en ese momento venía de Madrid, de hacer guiones de cine y tal. Y recuerdo que ese es el yo sé, no sé, debería tener 7 años, 6, incluso menos. Y ese es el primer recuerdo que tengo de un contacto directo con el mundo del teatro. A partir de ahí, pues fundamentalmente con mi madre, empecé a participar en pequeñas experiencias teatrales en el instituto. Yo era un niño que trabajaba con jóvenes y con algunos adultos. Y después vino la primera experiencia teatral potente, de la mano de Alfonso Jiménez, de la mano de mi madre, Carmen Troncoso, que hace poco habéis tenido un vídeo hablando de todo esto, que fue La Oruga Parlanchina. El día del estreno de La Oruga Parlanchina para mí es la primera vez
la que yo considero la primera vez que yo me subí a un escenario a hacer teatro. Tendría 10 años, más o menos. Y bueno, porque yo sé que luego, después de esa experiencia, de tu infancia, hace muchas cosas y tal, estudiaste en el Instituto del Teatro y me parece interesante como pararnos en eso, sobre todo teniendo en cuenta que luego tú eres profesor de teatro y que es algo en lo que me quiero detener bastante. Y no sé si hay algo que, ahora echando la vista atrás, que tú recuerdes de esa experiencia que o de tus profesores, o de algo que te marcara para querer tú ser el que enseñara, o algo que te marcara a lo mejor lo contrario, en decir, esto así no lo quiero hacer nunca. Se mezclan dos cosas, se mezclan dos experiencias muy diferentes. Por un lado, yo reconozco que en mi relación directa con algunos de los profesores del Instituto del Teatro, la enseñanza concreta que alguno de esos profesores me transmitió, hay gran parte de lo que después he desarrollado en mi vida. Puedo referirme a algunos como Pedro Álvarez Osorio o Antonio Andrés La Peña, especialmente a Friedel Grube, y por encima de todo al que considero mi maestro, Daniel Suárez Marzal. De ellos saqué mucha formación, muchos conocimientos, pero también saqué de mi experiencia en el Instituto del Teatro algo negativo, en el sentido de yo cuando llegué a la escuela venía de mucho tiempo haciendo teatro, haciendo muchas funciones de teatro al año, o sea, muchas, haciendo giras larguísimas con Titirimundi Teatro, que fue una experiencia en paralelo a mi formación en el instituto. Y cuando me encontré en la escuela me di de bruces con que se podía terminar la formación teatral en el instituto habiéndote subido al escenario delante de un público, de unos espectadores, 3 o 4 veces en una carrera que duraba 3 años. Muchos años después, cuando he llevado adelante el proyecto de Dos Lunas Teatro, de la escuela que dirijo aquí en Sevilla, para mí es fundamental revertir esa situación, hacer que mis alumnos, que mis alumnas constantemente estén en contacto con el público. Creo que lo que da una representación, por pequeña que sea, por mínima que sea, delante de espectadores, no lo da meses y meses de clase. Habría que matizar muchas cosas de todo esto, pero esto es como un resumen muy importante. Y bueno, ya que hemos entrado un poco en este tema, porque me parece bastante interesante como detenernos en tu parte de profesor, porque creo que hay mucha gente joven que ve este canal, que está empezando, que le gusta el teatro, y bueno, creo que puede ser interesante ver la otra perspectiva. Entonces, eso, ¿qué fue lo que te llevó a no solo querer dirigir o querer ser gestor cultural o querer ser actor, sino a decir, quiero transmitirle esto a otra gente y enseñárselo? Con esto voy a empezar con una frase o con un pensamiento que me parece muy importante. Y es que muchas veces la gente que se dedica a las artes escénicas piensa o incluso expresa, y lo he escuchado incluso dicho en público en entregas de premios, que dar clase es como una cosa de segunda categoría. Que das clase porque no estás actuando, das clase porque no estás dirigiendo, das clase porque para pagarte, digamos, la vida mientras no estás actuando. A mí eso me parece una cosa terrible, a mí eso me parece un horror, a mí eso me parece un pensamiento
horrible. Yo doy clases, evidentemente, y cobro por ello. Y es gran parte de lo que, digamos, es mi profesión, pero doy clases fundamentalmente porque me encanta dar clases. Es más, ni siquiera estoy seguro de que sea tanto pensando en los alumnos, que también evidentemente, sino el placer que a mí me provoca. O sea, a mí me hace muy feliz. Hablaba ahora, en este tiempo que hemos pasado, de la pandemia, de lo difícil que era reencontrarte con la vida. No digo la vida normal, digo la vida, porque todo lo otro no es vida para mí. Y pensaba en muchos momentos que el único lugar, más allá de mi casa, donde de verdad me sentía como tenía que sentirme, es decir, como me había sentido toda mi vida, era dentro del aula de Dos Lunas, en la que por suerte, salvo los 2 meses y medio del confinamiento más estricto, no hemos parado de dar clases y no hemos tenido que detener en ningún momento la actividad, salvo esos 2 meses o 2 meses y medio. Entonces, para mí dar clase es un acto creativo. Para mí dar clase es cada día como si fuera una representación o un ensayo. Es verdad, hay días que las clases pues no te apetece tanto darlas, pero de la misma manera que hay días que no te apetece actuar, o hay días que no te apetece para nada ir a un ensayo y ver otra vez una obra que ya has visto 100 veces y que ya y ese día no tienes, sabes que no tienes capacidad para corregirla. Y bueno, eso cuenta un poco cómo empezó Dos Lunas, que además tiene una trayectoria bastante larga aquí en Sevilla, entonces creo que igual mucha gente no sabe de dónde viene. Claro, es que si alguien hoy, en 2022, nosotros Dos Lunas cumple en septiembre, octubre 20 años, piensa en la perspectiva de 20 años atrás, hoy en Sevilla, más allá de la escuela pública, la ESAD, hay un sinnúmero de oportunidades para recibir clases de teatro de forma privada pagando. Es más, ocurre un fenómeno del que Dos Lunas es parte fundamental y es personas que ocupan su ocio recibiendo clases de teatro, de danza, de flamenco, de música, de tai chi o de 1000 millones de cosas. Muchos años antes de fundar Dos Lunas, en torno al año 94, en el año 94, yo fui por primera vez a Buenos Aires, invitado por mi amigo Daniel Suárez Marzal. Y me sorprendía observar cómo las personas normales de todo tipo de clases sociales y muchas veces muy acomodadas económicamente, argentinas, ocupaban su ocio no en tomar cervezas en un bar, sino en recibir clases de cuestiones artísticas. Y yo pensaba en ese momento, esto en Sevilla es imposible. Nadie va a pagar por esto. 25 años después, más o menos, un poco más, quizás, Dos Lunas es esto. Claro, ¿cómo empezó? Empezó con días en los cuales teníamos que esperar a 3 alumnos, que era toda la escuela, y ver si podíamos conformar un grupo, cuando todavía ni siquiera se llamaba Dos Lunas, cuando estábamos en la antigua Sala Cero, una sala muy chiquitita, en la calle Miguel Cid, ver si con esos 2, 3 alumnos podíamos conformar un grupo que se mantuviera a lo largo de un curso.
a base de persistencia, a base de mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo y de mucho amor por lo que se hace, es por lo que hoy, que estamos en abril, que el curso empezó en octubre, nos sigue escribiendo gente hoy y ayer y mañana probablemente diciendo que se quieren incorporar a cursos ahora, cursos que a lo mejor llevan casi 6 meses iniciados y que no es posible. Y los estamos mandando para octubre. Y hoy, después de una pandemia, después de estos 2 años bastante duros, pues Dos Lunas tiene casi en el entorno de 100 alumnos, todas las tardes ocupadas, toda una sede fija, una presencia estabilísima en el panorama de la formación en Sevilla, evidentemente, y aquí quiero mencionar a Viento Sur, que estaban antes que nosotros y que son como los decanos, y acordarme de Jorge Cuadrelli, que hace pocos meses, al que considero el absoluto, digamos, precursor de la enseñanza privada en Sevilla, ¿no? Y que nos dejó desgraciadamente hace unos pocos meses. Y pues esto es Dos Lunas. Y bueno, porque algo que también a mí me llama la atención es que hay escuelas que igual tienen como un sistema o una técnica, o que son teatro físico, teatro no sé qué o teatro no sé cuánto, pero realmente Dos Lunas no se acoge a una técnica concreta, es Dos Lunas. Entonces no sé si podrías explicar el porqué de eso y también un poco cuál es la mentalidad de la escuela o el modus operandi de la escuela, lo que buscáis sacar de los alumnos. A ver, no me gusta ser personalista, pero voy a hablar en primera persona, porque no hay más remedio. Yo no soy dogmático. Yo no creo en los dogmas. Yo, si creo en algo, es en la esperanza macarena. Quiero decir, no creo que ningún sistema teatral por sí solo explique el mundo. Yo he visto espectáculos y me he formado con maestros stanislavskianos, digamos, esto con matices, stanislavskianos con muchos matices. Bueno, yo he sido alumno y la verdad que siento que he sido alumno intensamente de Carlos Gandolfo. Podríamos hablar mucho de quién fue Carlos Gandolfo, de la importancia que tuvo en el teatro andaluz, de cómo era una especie de mago de la formación actoral. Y eso, lo que eso conlleva, me parece maravilloso. Y sin embargo también he sido alumno de Friedel Grube, por ejemplo, que era teatro físico, estilo Lecoq o estilo... entonces, y las dos cosas me gustaban. Y he sido discípulo de Suárez Marzal, que era absolutamente brechtiano y muy especialista en teatro musical. Entonces, nada me parece que por sí solo pueda explicar lo que hace falta para hacer teatro. Entonces, ante esa perspectiva, mi deseo es poder abrir la escuela a todas las tendencias, pero fundamentalmente a una, que no tiene nada que ver con ninguna de estas, probablemente, que tiene que ver con algo que muchas veces es muy difícil de encontrar en la formación teatral. Y es que la persona que está recibiendo clase se sienta bien tratada. Hay una tendencia, no voy a decir respetabilísima, porque no me parece respetabilísima, en la cual el docente teatral se convierte en una especie de tirano que tiene que maltratar
a los alumnos y alumnas para que eso se suponga que es una formación de calidad. Bueno, eso para mí es una basura. Y el que lo hace es un maltratador o una maltratadora. Lo aplico a docentes y a directores de escena. Y todo lo que sea eso, a mí no me gusta. Lo podrán justificar en la excelencia artística que se consigue, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 y bla bla bla. El sufrimiento de una persona subida a un escenario siendo machacada por alguien así no merece la pena ninguna cosa artística que después ocurra en un escenario por David de Miguel Ángel que fuera. Entonces, esa es la filosofía de Dos Lunas. Que eso no pase. Y si pasa alguna vez, es el error. Y de ese error no estoy a gusto. O sea, si en algún momento ocurre, es un error, no es algo buscado. Pues, gracias por esa respuesta, porque además creo que desde el punto de vista de los alumnos, especialmente jóvenes, como que hay una tendencia a que eso pase y a lo mejor a no darte cuenta de que no es como debe ser, que como eso, como lo venden como no, es que esto es la calidad y esto es la enseñanza y la técnica y no sé qué, parece que es lo que está bien y no necesariamente. Para mí eso es la basura. Mira, yo tengo una experiencia, digamos el pecado y no el pecador. No es una experiencia personal mía, pero sí es una experiencia que he vivido muy cercanamente por alguien que en un momento de mi vida era muy cercano a mí. Uno de los más afamados directores que ha tenido el teatro español en todo el final desde la transición hasta que se murió, digamos. Tenía por costumbre ridiculizar a uno de sus actores o una de sus actrices en algún momento del proceso de ensayo. Normalmente, aquel día en el que había visitantes en los ensayos. Por ejemplo, unos alumnos o unas alumnas de una escuela de teatro que venían por contacto a ver un ensayo con este gran preboste del teatro, era del Teatro de Madrid, aunque ha trabajado aquí en Sevilla. Ese día, esa persona, ese pavo real, abría su cola y mostraba su magnificencia destrozándole la vida en el escenario a una persona que simplemente estaba ahí y no sabía lo que le iba a ocurrir. Eso, y esa persona se murió siendo uno de los grandes popes de la cultura de la izquierda de este país, eso merecería la cárcel. Y eso no puede pasar, eso es malo, eso nada lo justifica, nada, nada, absolutamente nada. Sí, efectivamente. Y bueno, dejando un poco tu faceta como profesor para pasar también a tu faceta como director y gestor y tal. Eso, porque también creo que sería interesante hablar sobre Notaíra y San Miguel y toda esa parte del proyecto de Alcalá. Que bueno, no sé si puedes contar un poco sobre el proyecto, cuál ha sido su trayectoria y tal para la gente que no lo conozca. A ver, por no ponerle ningún nombre, porque hay varias mezclas ahí entre San Miguel, Notaíra y cosas anteriores a las dos cosas, para mí me gusta hablar de Alcalá y del Castillo. Yo, como ya he dicho antes, soy parte de mitad de Alcalá, mitad de Sevilla, y en Alcalá, durante toda mi infancia, había un barrio, que es el barrio que está en la zona más monumental de Alcalá, que es el Castillo, que era un barrio marginal, un gueto, donde nadie iba, donde no se podía estar, barrio al que nadie iba jamás. Esta era una realidad. La segunda realidad es que ese barrio es la cuna del flamenco en Alcalá. Y durante mucho tiempo, tu abuelo
me decía una frase que él era un gran estudioso del flamenco, una persona amante absolutamente de ese arte, y siempre decía lo mismo: qué pena Alcalá con lo que Alcalá ha sido en el flamenco, que ahora mismo no haya nada. Estamos hablando de los años 80, final de los 80, principio de los 90. Un día, en torno al año 2014, yo antes había hecho experiencias en Alcalá, con La Otra Mirada, el festival básicamente dirigido por tu madre, que yo participaba en la organización, y después también estuve unos meses de director de cultura en el Ayuntamiento de Alcalá, pero después eso se cortó. Hubo un par de años que yo prácticamente no hice nada en Alcalá, y un día recibo una llamada de una persona a la que yo no conocía. Creo que es de esas cosas milagrosas que de golpe un día te encuentras con alguien con la que a la primera conversación te entiendes. Es Víctor Sánchez, no sé qué cargo tiene ahora, es como director del Plan Alcalá Futura. En aquel momento era director del Plan Urbano de Alcalá. Y entre los dos se ha producido durante todos estos años como una conjunción magnífica entre lo que tiene que ser un gestor y lo que tiene que ser un creador. Víctor me planteó una cosa en aquel momento, y era intentar. El Plan Urban había transformado, o estaba en proceso de transformar físicamente el entorno del barrio del Castillo. Pero necesitábamos, o necesitaban en ese momento, pues yo todavía no estaba implicado, romper las barreras. No habían roto las barreras físicas, pero necesitaban romper las barreras psicológicas, es decir, que la gente accediera a ese lugar como un lugar normal, y que la gente de ahí entendiera que la presencia de otras personas era normal. Y no solo eso, sino que se sintieran orgullosos de que la gente visitara su barrio. Lo más sorprendente de esto era que la búsqueda que quería Víctor era hacer esto a través de la cultura. No es sorprendente, pero no es algo habitual. A través de la cultura, a través del teatro, a través de espectáculos, y ese fue el proceso que iniciamos en 2014. A base de hacer actividades culturales, a base de hacer espectáculos teatrales, ir rompiendo esa barrera psicológica y ir posicionando el Castillo, el barrio de San Miguel el Castillo, en el centro de lo que ahora, muchos años después, se ha dado en llamar el anillo cultural y monumental y el monumento histórico natural de Alcalá de Guadaira. Yo desde 2014 he seguido trabajando en eso. Ese proyecto embrionario después se ha configurado en dos grandes proyectos, que son, por un lado, el Centro San Miguel. Al final del proyecto Urban se rehabilitó una antigua iglesia mudéjar de la que quedaban prácticamente unos restos del original, muy pequeños, como espacio cultural, como espacio de exhibición de espectáculos, de residencias artísticas, de creación, de formación, por un lado, y seguimos en ese proyecto y sigo dirigiendo ese proyecto que está en plena vigencia, y por otro lado, la configuración de un programa, de una programación de verano en torno al castillo. Después la hemos ido ampliando en los años siguientes al resto de Alcalá, a otros espacios monumentales y naturales de Alcalá, que es Noctaíra, que creo que este año ya va a cumplir la 7ª edición, en este 2022, y en torno a esos dos ejes fundamentales que la empresa que dirijo, en directo, pues tiene la concesión para desarrollar esos dos proyectos durante una serie de años. Está la base
del desarrollo de este proyecto de Alcalá. Evidentemente hay más cosas en Alcalá, hay más actividades, y ahora lo que estamos intentando es imbricar estos dos proyectos con el nuevo impulso que el Ayuntamiento de Alcalá está haciendo, que se llama Alcalá Futura, que es una perspectiva de llevar toda la acción hasta 2030. Y ese es el germen del proyecto, y evidentemente yo de lo que más orgulloso me siento, por circunscribirlo a una frase, me acuerdo perfectamente de una señora que se llamaba Victoria, o se llama Victoria, era cuando pronunció esta frase muy mayor, que un día, haciendo una de estas actividades, al principio, me dijo: David, yo tengo 90 y tantos años, he vivido toda mi vida ahí a 50 metros, en lo que es el centro de Alcalá, que está ahí al lado del barrio, y jamás me había atrevido a entrar en las calles de este barrio. Hasta hoy. Para mí eso es el proyecto de Alcalá. Evidentemente, casos como el de Victoria se han multiplicado por cientos, incluso por miles en algunos momentos. Sí, me gusta, o sea, como que hables de eso, ¿no? Y de esa mezcla que se hizo, más allá de los proyectos como tal que se han hecho, porque, bueno, yo al final también he crecido con ese proyecto y yo recuerdo como muy claramente el cambio que ha habido y que al principio a lo mejor no iba tanta gente como va ahora, y los años que se han hecho muchas obras en un verano, también la respuesta de la gente del barrio y la entrega y eso. Y un poco a raíz de eso, y también de, por ejemplo, que todos los años las personas del teatro comunitario actúan en el festival, y mezclándolo también con esto que decías de la escuela, de que sea una escuela a la que va gente que tiene sus vidas y que tiene sus trabajos y tal, pues siento que muchas veces hay este debate de no, el teatro lo tienen que hacer las personas que han pasado por la escuela y que han hecho 4 años de escuela y que no sé qué, o no, es que el teatro lo puede hacer cualquiera y es una cosa tal. No sé, ¿qué piensas tú con respecto a eso de a quién le pertenece el teatro? ¿A quién puede acceder a eso que puede hacer el teatro? Yo creo que el teatro le pertenece primero a quien lo ame. Y quien lo ame debe intentar buscar la manera de hacerlo lo mejor posible. En la famosa discusión sobre la profesionalidad o lo que es profesional o lo que no es profesional, yo no tengo respuesta, pero sí tengo preguntas. ¿Es más profesional alguien que hace X tiempo estudió en una escuela de teatro y por circunstancias de la vida lleva 4 años sin hacer teatro, siendo camarero o camarera en un bar, pero sigue diciendo que es profesional? ¿O alguien que trabaja por la mañana de profesor en un instituto, pero dedica todas sus tardes con todo su amor y toda su dedicación a hacer teatro, pero no paga sus facturas desde el teatro? ¿Qué más da? Esta dicotomía, que aquí ha sido radical absolutamente durante muchísimo tiempo, y la política cultural estaba decididamente marcada por la diferencia entre lo profesional y lo no profesional, está absolutamente superada en muchas ocasiones, por ejemplo en Latinoamérica, por las circunstancias de la sociedad. Es decir, porque ¿qué más da decir que eres profesional si a lo mejor trabajas y trabajas y trabajas y trabajas para hacer una obra que al final te cuesta el dinero? Pero es de una creatividad artística, de un nivel artístico absolutamente por encima de muchísimas cosas de las que han hecho los supuestos profesionales de esta tierra. Es decir,
Y tenemos ejemplos muy claros, yo creo. O sea, los grandes éxitos del teatro en español de los últimos 10 años, las grandes que se han configurado como grandes fenómenos, pienso en Tolcachir, Timbre 4, vienen de un mundo en el que se ensaya en un apartamento de una persona. Eso, aplicado a la mentalidad de aquí, sobre todo de unos determinados años en el entorno de los 90 y hasta la crisis del 2008, sería considerado como teatro amateur. Y sin embargo, es el gran fenómeno del teatro en lengua castellana de los últimos 15 años, probablemente. Tendríamos que aprender más de eso, ¿no? Muy bien. Pues ahora te voy a hacer las dos últimas preguntas que le hago a todo el mundo. Que la primera es eso, porque como mi objetivo es un poco crear puentes entre las personas que estamos aprendiendo, las personas que ya tenéis toda una carrera antiquísima, larguísima, centenaria. Pues como yo ya te he hecho muchas preguntas, ahora el objetivo sería que tú dejaras una pregunta para las personas que estén viendo este vídeo, que igual tengan mi edad, más o menos, que estén empezando. Me suena un poco a testamento, pero la pregunta que yo le haría a alguien que esté empezando es: ¿dónde te sientes feliz? Y cuando tengas respuesta a eso, quédate ahí. Muy bien, pues ahí queda, si la queréis responder. Si la podéis responder. Y la otra pregunta es porque como yo obviamente estoy todo el rato buscando personas a las que entrevistar, pues que dejes una persona que a ti te gustaría que entrevistara, que tú dirías, esa entrevista yo la vería 100%. Ay, desgraciadamente, ¿qué más que pudiera yo pensar que pudieras entrevistar a Daniel Suárez Marzal? Y es imposible. Pero en este sentido, y siendo tú quien eres y tal, yo te picaría para que buscaras de alguna manera, y tienes contactos y puedes intentarlo, intentaras encontrar lo que todavía no conocemos, que estoy seguro que dentro de 3 o 4 años va a llegarnos de Buenos Aires o de La Plata o de Argentina y vamos a sorprendernos. Y te animo, te pico a que busques y lo entrevistes antes de que sea portada del País Semanal. Vale, pues mi padre me ha dejado deberes, así que yo me los apunto y lo intentaré. Y bueno, ahora si quieres tu momento de hacer promo, la escuela, San Miguel, algo que quieras promocionar, el Sevilla Fútbol Club. Bueno, el Sevilla Fútbol Club no lo necesita. La escuela, no me gustaría hacer promoción de la escuela porque es una actividad comercial y no creo que sea el lugar. Vale. Pero sí me gustaría decirle a todo el mundo que está implicado en las artes escénicas en este ámbito, que además pueden verlo en Sevilla o en Pamplona, que el Centro San Miguel es un espacio de creación abierto, que las residencias artísticas en el Centro San Miguel son una de nuestras bases de trabajo, y que es verdad que estamos empleando
con esto de las residencias artísticas en el Centro San Miguel, casi el mismo sistema por el cual Dos Lunas creció, que fue el boca a boca. La gente viene, se da cuenta de las posibilidades que tiene el centro para desarrollar sus proyectos creativos y sin haber hecho ni siquiera una convocatoria ni nada de eso, va como una bola de nieve creciendo. Pero esa bola de nieve a mí me gustaría empujarla a que creciera mucho más. Que sepa la gente que lo vea que el Centro San Miguel es un lugar abierto. Un lugar abierto, muy abierto. Lo que pedimos a cambio de que la gente lo use para desarrollar sus proyectos creativos es básicamente creatividad. No es dinero y es poca cosa más. Y que eso sí me gustaría. Y por supuesto que si alguien quiere disfrutar de una noche de verano en Alcalá, viendo un concierto, viendo un espectáculo o una actuación de flamenco, Notaira le va a ofrecer cosas muy agradables durante el verano de 2022 y de 2023 y sucesivos. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. A ti. Y nada, que espero que lo hayáis disfrutado. Y os voy a dejar toda la información sobre el centro y sobre Notaira en la descripción. Así que ya sabéis, si os interesa, pues podéis enviar un correíto o lo que sea. Hello, pues efectivamente me quedé sin batería justo ahí, pero bueno, por suerte toda la entrevista se pudo grabar. Y solamente quería deciros que por supuesto voy a volver la semana que viene con otro vídeo, con otra entrevista y todo lo que queda, ya no va a haber más parones. Y que si habéis disfrutado, que le deis me gusta, que comentéis, que os suscribáis, que por supuesto vayáis a seguir la cuenta de Dos Lunas Teatro y del Centro San Miguel y que si queréis informaros sobre lo que va a haber en Notaira este verano, supongo que la cartelera, por así decirlo, saldrá en un par de meses y que en el Centro San Miguel también hay actuaciones y hay las residencias que, como ya he comentado, estarán en la descripción toda la información. Y nada, que si os ha gustado, que por favor dejéis un me gusta, un comentario, suscribáis y que nos vemos la semana que viene. Así que muchas gracias y hasta pronto.